Pajaritos, en donde se pronuncia el presidente de la Comisión de Política Exterior, el diputado Francisco Sucre, quien se refiere en torno al reciente informe publicado, la actualización del informe publicado por la alta comisionada de los derechos humanos para la ONU, Michelle Bachelet. Vamos a escuchar de inmediato. Las sanciones, que no es una ficticia guerra económica, que no es una especie de persecución política de las democracias del mundo. El origen de esta crisis, y lo saben de sobra los venezolanos, y de eso están dando cuenta todos los organismos internacionales y la mayoría de los gobiernos democráticos del mundo, es esta recurrencia de este régimen de pretender mantenerse en el poder sin haber realizado en Venezuela unas verdaderas elecciones limpias y transparentes. Ese show que se montó aquí, esas elecciones fabricadas por las cuales el señor Maduro pretende continuar en la presidencia de la República por 6 años más, es desconocido por la mayoría de la comunidad internacional y es el origen de esta gravísima crisis. Así que nosotros vamos a seguir ahora con el alto comisionado para las relaciones internacionales, el diputado Julio Borja, y todo el equipo que está montado allí, y nosotros desde la institucionalidad de la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Política Exterior de esta Asamblea, engranados en un gran equipo, impulsando la agenda del presidente legítimo encargado de Venezuela, el presidente Guaidó, que no es otra que la que lograr la celebración de elecciones transparentes y elecciones que le garanticen a los venezolanos no solamente votar, sino realmente elegir. Beatriz Adrián, de Caracol, por favor. Luego Maru Morales, Crónica 1. Diputado, exactamente la revista Semana publicó este fin de semana un artículo en el que mencionan y muestran unos documentos de la Fuerza Armada Nacional que son recientes de julio de 2019 y en donde señalan que la Fuerza Armada habría prestado apoyo o se dio la instrucción de prestar apoyo y entrenamiento a estos grupos disidentes de la FARC y del ELN en Venezuela. Exactamente, ¿cuál es la información que usted tiene desde la Comisión de Política Exterior de esto? Porque Remigio Ceballos acaba de desmentirlo y asegura que son fake news. Bueno, yo lo que le puedo decir a Remigio Ceballos, que lo que yo vi el año pasado no es ninguna fake news. Yo soy testigo, junto con un grupo de diputados de esta Asamblea Nacional, que nos trasladamos a la frontera con Guyana el año pasado, a un acto, por cierto, de reafirmación de nuestra soberanía en la isla de Anacoco, soberanía que está siendo en estos momentos demandada en la Corte de La Haya por parte del gobierno de Guyana, y fuimos hasta allá. Y cuando nos trasladamos hasta la isla de Anacoco, en el estado Bolívar, eso es territorio del estado Bolívar, municipio Sifontes, al sur de nuestro estado, bueno, fuimos primero interceptados por una alcabala normal, natural, en cualquier país del mundo, por un puesto del ejército venezolano. Quienes nos informaron, el propio ejército venezolano, nos informó que a 800 metros de ese puesto íbamos a ser detenidos por un puesto del ELN. Y efectivamente así ocurrió. Y eso no es fake news, eso lo vimos los diputados que estuvimos en esa misión. Y fuimos requisados nuestros vehículos y nos preguntaron que para dónde íbamos. Estos señores se presentaron con armas de guerra, armas de alto calibre, de gran potencia. Entonces, eso da cuenta de que hay una situación, de alguna manera, de apoyo o de voltear para el otro lado, porque los propios funcionarios del ejército en ese puesto de San José de Anacoco nos alertaron de que íbamos a encontrar a esta alcabala del ELN. ¿Cómo es eso posible? Que en apenas 800 metros de distancia un puesto del ejército venezolano no va y enfrenta a estos grupos que estaban a 800 metros de donde ellos están regularmente operando. Entonces, eso no es fake news, esa es una situación que se está dando no solamente en el estado de Bolívar, en todo el eje de la frontera occidental e inclusive en ya muchos estados del centro del país. Esa presencia tiene que ver con el manejo de nuestros recursos minerales, porque precisamente son estos disidentes del ELN y la FARC que ahora pretenden unirse aquí en Venezuela, y así lo han anunciado, son los que controlan la explotación ilegal de nuestros minerales en el sur del estado de Bolívar. Y están dedicados a eso. Estos disidentes, estos son grupos narcoterroristas que se disfrazan en una supuesta bandera ideológica y realmente lo que están haciendo es
depredando en el arco minero del Orinoco nuestros recursos minerales, y eso evidentemente está sucediendo porque hay un sector de quienes deberían estar evitando que eso pasara, que están de alguna manera contribuyendo, están estimulando, están protegiendo que esto suceda. En ningún país del mundo en donde sus Fuerzas Armadas están absolutamente comprometidas en la defensa de la soberanía y del territorio del país, se daría una situación de esta naturaleza de convivencia en nuestro territorio de grupos absolutamente irregulares y que utilizan el terror. Ya lo vimos como el debut de estos grupos en Colombia fue asesinar a una candidata a alcalde junto a su mamá y a 5 de sus colaboradores, y esa ha sido la historia de estos grupos durante 60 años. Esos grupos fueron además bienvenidos, y ahí están los videos, aquí los presentamos en la Asamblea Nacional, en donde el señor Maduro los invitó expresamente, que eran bienvenidos en el foro de Sao Paulo, a las cabecillas precisamente, al señor Iván Márquez y a Santrich, quienes semanas después le dicen al mundo que ellos vuelven a las armas. Y esos mismos personajes, bueno, bienvenidos a Venezuela y tienen la posibilidad de operar aquí. Así que yo creo que aquí debemos hacer una investigación muy profunda. Este es un tema de seguridad hemisférica y por eso este tema va a ser elevado a la Asamblea General de la ONU y va a ser llevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Maru, ¿de allá o de aquí? Ajá. Gracias. Quería preguntarle sobre esta enmienda a las sanciones que acaba de emitir el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, si se puede considerar una flexibilización y por otro lado si se trataría de una concesión para abonar en el diálogo entre el gobierno y la oposición en Barbados. Sí, bueno, lo primero que hay que decir con eso es que esta es la decisión número 34 de la OFAC, del Departamento del Tesoro, que en la anterior, que fue un establecimiento de sanciones bastante amplio, y en el desarrollo de esas sanciones, en la evaluación que permanentemente se hace de la efectividad de esas sanciones, se dio cuenta de que de alguna manera se había afectado a personas que no tienen ninguna responsabilidad en mantener, en soportar la corrupción y la violación de los derechos humanos en Venezuela. Esto es normal en este tipo de sanciones, que en función de su aplicación se flexibilice en cuanto a dejar por fuera a personas que realmente no tienen nada que ver. Ahora, las sanciones que se han tomado, que ha sido ya a más de 100 funcionarios del régimen usurpador del señor Maduro, siguen en pie. Y las sanciones que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con violación de derechos humanos, evidentemente no van a tener ninguna flexibilización. El gobierno norteamericano ha dicho claramente que en el marco de las negociaciones de Oslo, que si se avanza y se llega finalmente al objetivo final, que es muy sencillo, unas elecciones limpias, transparentes y libres en Venezuela, pues ellos están dispuestos, por supuesto, a flexibilizar algunas de esas sanciones a algunos de los personeros a los cuales se les han impuesto, dejando muy en claro que quienes han cometido delitos de narcotráfico, delitos que tienen que ver con la violación sistemática de los derechos humanos, pues ni siquiera en ese escenario serían considerados para el levantamiento de sanciones. No respondería a Barbados, sino a la evaluación interna sobre la A la evaluación interna y en relación a Barbados, sabes que hay un equipo que está trabajando ese tema. Yo no estoy en ese equipo, y están desde el dominio público quienes están allí, y yo dejaría la respuesta a esa pregunta a los voceros autorizados del equipo que está representando al gobierno legítimo del presidente Guaidó para responder esa pregunta, porque no estoy realmente familiarizado. Lo que se puede decir es que esas son situaciones que se presentan con normalidad, pero tiene que ver con que esas sanciones no afecten a quienes realmente no tienen una vinculación, no tienen una responsabilidad en el marco de los hechos que fundamentan esas sanciones. Antonieta. Me gustaría saber sus consideraciones sobre una investigación que acaba de publicar Bloomberg respecto al Banco Central de España, quien pues estaría colaborando con la administración de Nicolás Maduro para transferir y recibir fondos. Pero en ese sentido ya
presidente Juan Guaidó ha dado las instrucciones pertinentes al procurador designado por el gobierno interino y al alto representante para las relaciones económicas también, y la Junta ad hoc que hemos designado nosotros en la Asamblea Nacional del Banco Central de Venezuela ya están haciendo los contactos con las autoridades del gobierno de España para verificar la veracidad o no de esa información. En estos momentos es una noticia que acaba de salir, que está en pleno desarrollo, y bueno, ya los responsables de esas distintas áreas del gobierno interino, el presidente Guaidó, están en estos momentos haciendo los contactos institucionales para aclarar esa situación. Valentina Crespo, de Venezuela. Diputado, buenas tardes. El día de ayer circuló unas fotografías donde aseguraban que militares rusos estarían usando uniforme de la Fuerza Armada Nacional. Se hablaba que estaban en Caracas, otros en la frontera con Colombia, incluso algunos que se habían desplazado hacia el estado Táchira. Quería saber si ustedes tienen confirmación o información de que esto sea realmente así, saber su posición al respecto. Sí, bueno, de ser cierto eso, imagínense ustedes la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros no tenemos en estos momentos confirmación de la veracidad de ese hecho que tú mencionas. Lo que sí es del dominio público es la presencia reiterada de funcionarios militares del gobierno ruso en Venezuela, concretamente en el estado Táchira. No sé si están portando ya, llegaron a ese extremo de portar uniforme militar venezolano, pero su presencia es así, eso lo sabemos, tenemos información de eso. Y no solamente en el estado Táchira, en el estado Bolívar, y lo digo con propiedad también porque yo soy representante del estado Bolívar, diputado por ese estado, ha habido mucha presencia de estos funcionarios rusos. Ellos argumentan que, bueno, ellos vienen a Venezuela a hacerle mantenimiento a esa gran cantidad de equipo militar que se compró en el marco de este festín de petrodólares que llegaron a todos lados, a la corrupción, a equipos militares, menos a garantizarle estabilidad económica y calidad de vida a los venezolanos. En el marco de ese festín de derroche, en el marco de esa piñata en que se convirtió el presupuesto nacional, bueno, recordemos que aquí se invirtieron miles de millones de dólares comprando equipos militares. Entonces el gobierno ruso argumenta de que esos funcionarios vienen a Venezuela a hacerle mantenimiento en el marco de los contratos que ya se habían firmado de compra de esos equipos militares. Pero en todo caso, nosotros estamos muy atentos a esa situación y tenemos gente que está concretamente allá en el estado Táchira y en el estado Bolívar monitoreando esa situación para nosotros poder, tan pronto tengamos confirmación de que eso es así, poder hacer la denuncia no solamente aquí en Venezuela, sino en los distintos organismos internacionales que les compete este tema. Bien, diputado, última pregunta, Gabriela González. Mira, en relación a la última, que tiene que ver con las declaraciones que acaba de emitir nuestro embajador de la OEA, el embajador Tarre Briceño, nosotros, como es del dominio público, aprobamos la adhesión de Venezuela aquí en esta Asamblea Nacional a un mecanismo que es parte de la institucionalidad interamericana, parte de ese andamiaje jurídico, del cual Venezuela fue parte toda la vida. Nosotros somos fundadores de ese instrumento. Y en esta estrategia de pretender aislarnos del sistema interamericano, bueno, el presidente Chávez sacó a Venezuela del tratado y hicieron lo mismo con el Tratado Interamericano sobre Derechos Humanos, y finalmente en el gobierno de Maduro, bueno, se pretendió sacarnos de la OEA. Entonces, lo que se anunció el embajador Tarra tiene que ver con el comienzo de los pasos, que lo primero es convocar al órgano de consulta
de este mecanismo a una primera reunión, y entiendo que esa reunión se va a dar el miércoles. No he visto todavía las declaraciones del embajador, pero esos son los pasos. Se convoca al Consejo Permanente como órgano de consulta del mecanismo del TIAR, y ahí comienza todo un proceso de análisis de la situación en Venezuela. Y bueno, ese mecanismo tiene muchos pasos previos, ¿no? Tiene sanciones, etcétera, para aumentar esa presión. Yo les decía al principio de mi intervención que toda la institucionalidad del sistema interamericano está puesta en estos momentos, porque además es del interés de la gran mayoría de los países del hemisferio que conformamos la Organización de Estados Americanos, de cesar esta amenaza directa a la seguridad y la estabilidad del hemisferio, producto de esta promoción de grupos terroristas, la corrupción, el tráfico de estupefacientes con toda libertad. Entonces, son situaciones que están afectando la seguridad del hemisferio, y en el marco de la institucionalidad interamericana está este tratado y se va a comenzar a consultar. Eso en el marco de toda una estrategia internacional que tiene que ver con el Grupo Internacional de Contacto, que también está haciendo esfuerzos importantes, y todos van en la misma dirección. Todos esos esfuerzos van en la dirección de lograr que en Venezuela se pueda dar un cambio político y que seamos los venezolanos los protagonistas de esa decisión. Hoy pretenden arrebatarnos ese protagonismo. En la narrativa del oficialismo siempre se ha exacerbado el poder del pueblo, el poder popular, la decisión de la soberanía popular, las bases, y todo eso es un discurso vacío, porque hoy en Venezuela se le está arrebatando a los venezolanos la posibilidad real, cierta, que existe en toda democracia del planeta, de expresarse a través de unas elecciones que garanticen un resultado fiable. Y toda la presión internacional va a continuar aumentando. Y tiene que ser así, porque el problema de la dictadura que hoy estamos confrontando en Venezuela hace mucho tiempo trasciende las fronteras de Venezuela. Tiene implicaciones desde el punto de vista de esta terrible y dramática crisis migratoria que va a continuar aumentando. Las proyecciones de los organismos especializados mundiales en estos temas dan cuenta de que podemos el año que viene, a finales del 2020, llegar a casi 9 millones de venezolanos desplazados del país. La situación económica, bueno, la vivimos todos, ustedes, nosotros, todo el país está viviendo la consecuencia de la aplicación de este fracaso de modelo que han denominado socialismo del siglo XXI, y que en su momento el presidente Chávez mencionaba como el mar de la felicidad cubana. Ese no es el mar en el cual queremos transitar los venezolanos, precisamente el cubano. Y esta presión internacional da cuenta también de la importancia y la necesidad de que el hemisferio cuente con un país como Venezuela, con ingentes recursos económicos, con una institucionalidad democrática que le permita reinsertarse en el concierto de las naciones del hemisferio y ser parte activa de las políticas de desarrollo que se están impulsando desde todos los organismos multilaterales para ir mejorando rápidamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Para eso es fundamental un cambio político en Venezuela, y la presión internacional, la presión interna, la presión que hemos venido desarrollando desde esta Asamblea Nacional con el presidente Juan Guaidó al frente, son 3 presiones que tienen que ir direccionadas de la misma manera para poder lograr su objetivo. Y eso es lo que hemos venido haciendo con estas designaciones, con el trabajo que estamos haciendo en la Asamblea Nacional, con el trabajo que se está haciendo a través de la Operación Libertad en la calle. Todo eso en una sola estrategia, que es devolverle a Venezuela una legítima democracia. En relación al tema de Colombia, del informe, bueno, por supuesto que nosotros vamos a, y de hecho ya tenemos contactos a nivel del Ejecutivo, recordemos que ya tenemos nuestro alto comisionado para las relaciones internacionales, el diputado Julio Borges, quien ya se ha puesto en contacto en Bogotá con el Ejecutivo de Colombia para tener información precisa de este reportaje que ha salido en la revista Semana. Ya mencionaba aquí la periodista Beatriz Adrián que salió un vocero de las Fuerzas Armadas venezolanas, por supuesto, a desmentir esto como fake news. Y yo quiero reiterar aquí que lo que esta comisión de diputados que fuimos a la isla de Anacoco el año pasado y vimos con nuestros propios ojos una alcabala del ELN colombiano,
con pasamontañas, con armas de guerra, no es fake news. Bueno, listo. Gracias, diputado. Gracias, colega. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Escuchaban ustedes declaraciones del presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Francisco Sucre, quien pues se refería a las recientes declaraciones del embajador de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, quien hablaba sobre los próximos pasos a aplicar para la reactivación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que ya fue aprobado por la Asamblea Nacional meses pasados. Él también pues aseguraba que con respecto a la enmienda que realizó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre las recientes sanciones, unas sanciones publicadas el pasado 5 de agosto, decía que el Departamento del Tesoro decidió flexibilizar las sanciones del pasado 5 de agosto por considerar que algunas de estas personas y empresas que estaban dentro de estas nuevas sanciones no estaban inmersas en delitos. También aseguraba que funcionarios del gobierno encargados se encuentran haciendo los contactos con el gobierno de España para entonces solicitar las explicaciones de esta supuesta colaboración entre el Banco Central de España con la administración de Nicolás Maduro. Esto luego de una investigación publicada por Bloomberg, quienes aseguran que el Banco Central de España estaría colaborando financieramente con la administración de Nicolás Maduro pese a las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento, cuando son las 12:59 de la tarde. Reportó para ustedes Antonieta Larroca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.